Veremos aquí otra de las aplicaciones de los diodos, la principal. El otro día vimos el diodo Zener, es decir, utilizando el diodo en la característica inversa como estabilizador de tensión, calculando la resistencia limitadora y demás para determinar un punto de trabajo. Vamos a ver la utilización principal, el uso principal de un diodo de la unión PN, que es como rectificador. Entendemos un circuito rectificador o un sistema rectificador como un sistema que convierte corriente alterna en corriente continua. Esa es la definición o la funcionalidad de un rectificador. Entendemos la corriente continua desde un punto de vista estrictamente conceptual como aquella corriente que siempre circula en el mismo sentido, que siempre que circula en el mismo sentido. Aunque en un sentido ideal todos entendemos la corriente continua como una corriente o una tensión que no cambia de sentido, pero tampoco de valor, permanece constante. Eso sería una corriente continua ideal. Sería una corriente continua ideal. Un circuito rectificador lo que hace es, en principio, hacer que la corriente solo circule en un sentido y no se preocupa de que cambie o no cambie de valor, solamente que circule en un sentido. Con lo cual ya tenemos un polo positivo y un polo negativo concreto. Desde el punto de vista que tenemos un polo positivo y un polo negativo y la corriente siempre va de polo positivo a negativo, ya el hecho de que cambie de valor, sea más o menos ideal, ya son aspectos a mejorar de esa corriente continua. Pero entendemos que un circuito rectificador simplemente lo que hace es hacer que una corriente que periódicamente cambia de sentido lo haga ya en un solo sentido. Y así empezamos con el rectificador más simple de todos, el rectificador de media onda, que utiliza un solo diodo. Aprovechamos el efecto válvula que tiene ese diodo, que hemos visto que en polarización directa permite la circulación de la corriente prácticamente de manera libre y en polarización inversa la bloquea, para configurar ese primer rectificador, que sería el rectificador de media onda, tal cual le veis en ese esquema. Simplemente consiste en poner en serie con la carga un diodo. De manera que poniéndolo de esta forma, el punto donde va conectado el cátodo del diodo sería el polo positivo. Es por donde sale el positivo, porque la corriente circulará solamente en el sentido que indica el diodo. Es decir, cuando el terminal de arriba de la fuente alterna sea positivo y el de abajo sea negativo, entonces en ese caso circulará la corriente en el sentido aquí, como veis, de arriba a abajo en la resistencia de carga. ¿Conforme? Tenemos aquí el circuito simulador, que lo tengo aquí preparado para que lo veáis. El multisim tiene la capacidad de conectar aparatos de medida y yo, por ejemplo, uno de los aparatos de medida que vamos a trabajar aquí y que vamos a aprender a utilizar va a ser el osciloscopio. Es un aparato que registra señales en función del tiempo. Tiene un eje vertical, que es el de los valores de tensión, y un eje horizontal, que es el del tiempo. Entonces se trata de, aquí, por ejemplo, si conecto el osciloscopio aquí en la carga, podemos observar la tensión que tenemos en la carga. La señal de alterna, que es la que teníamos arriba, ¿vale? La que tenemos en la fuente, y en la carga vamos a ver que cuando este sea positivo respecto a este va a pasar la corriente y va a haber tensión en la carga. Pero cuando estemos en el semiperiodo negativo, es decir, cuando este sea negativo y el de abajo sea positivo, el diodo estará polarizado inversamente, con lo cual en la carga no habrá tensión. Entonces veis que es una forma de onda un tanto peculiar. Observad cómo en la entrada hay una señal alterna y en la salida tenemos una señal que es variable pero es continua porque el nivel cero está aquí abajo y entonces siempre circula la corriente, siempre que circula la corriente circula en el mismo sentido. En el sentido contrario queda bloqueada la corriente, como podéis ver. Por lo tanto, este es el rectificador más sencillo que hay, el rectificador de media onda. Se le llama de media onda, podemos entender perfectamente por qué, porque de la onda que hay, de la onda alterna que hay, una de las semiondas queda capada, solo queda media onda entregada a la carga, la positiva, ¿no? Estrictamente hablando, es un circuito de corriente continua. Lo que pasa es que podríamos decir que es una corriente continua de muy mala calidad,
porque tenemos que la corriente continua tendría que ser una línea recta. Aquí tendría que ser, para si queremos una corriente continua total, en la salida tendría que ser una línea recta, una tensión que no cambie en absoluto. Si yo el osciloscopio lo pongo en una batería, en una pila, la tensión es una línea recta. Para llegar a ese camino hay que recorrer varias etapas, pero el más simple es este, rectificador de media onda. Digamos, se aprovecha efectivamente el hecho de la válvula. Aquí tenemos un poco lo que acabáis de ver, lo que sería la señal de entrada, la alterna, que cambia de sentido y valor, y la de salida, que solamente cambia de valor, pero no cambia de sentido. Si entendemos los parámetros de la corriente alterna como el máximo este de aquí, el máximo de cresta con respecto a cero, lo denominamos como V0. Sería el valor máximo que seguimos teniendo en la carga. Entonces, hay varios valores de este tipo de corrientes o de tensiones que se ofrecen en una carga. Y de los valores que se estudian dos sobre todo. El valor medio de esa función. El valor medio de esa función sería una función matemática, es una integral, que calcula las sumas de uno de estos periodos. El valor medio sería una suma de infinitésimos valores de lo que hay de este periodo, es decir, una integral. Se desarrolla esa integral en función de seno omega pi y tal, y el valor es este, simplemente. Sabed, por lo tanto, que el valor medio o valor de corriente o valor de continua de este rectificador es igual al valor máximo partido por pi. ¿De acuerdo? El valor medio es como si cogiéramos y hiciéramos una línea con todos los valores, sumándolos y dejándolos en el valor medio. Eso sería el valor medio de la semionda. Claro, pues si cogemos el valor medio de la corriente alterna, pues sería cero, lógicamente. Aquí es como si imaginaros que esto es un cubito de hielo, con esta forma, lo metemos en un vaso y dejamos que se derrita. Pues hacia la línea donde quede el agua, ese es el valor medio. ¿Vale? Un poco para entender un poco la idea gráficamente de lo que es el valor de corriente continua o valor medio. En el rectificador de media onda es ese. El valor de corriente continua es ese. Y el valor de la componente alterna, ¿qué es eso de la componente alterna? Pues cuando hablamos de componente alterna y de parte de continua, nos estamos refiriendo a una señal, a una tensión que tiene esas dos partes. Tiene una parte de continua y una parte de alterna. Digamos que en una corriente alterna perfecta, como es la de arriba, vamos a tener que no tiene ninguna componente continua. Cuando las crestas positivas son iguales en tamaño y forma que las crestas negativas, la componente continua es cero. No hay valor de corriente continua. Pero cuando ya esa señal no está equilibrada, en el centro justo en tamaño y forma, ya tiene una especie de corriente o de componente continua. Entonces, si nosotros imaginamos que tenemos una señal más o menos así. Bueno, pues esa señal está compuesta por el principio de superposición que se llama, de una corriente alterna perfecta, ¿vale?, sumado a una componente continua. ¿Vale? Esto más esto me daría una señal como esta. Digamos que la componente continua sería más o menos por aquí. Cuando la tensión es alterna pura no tiene componente continua. Entonces, una tensión ya de estas características, que son tensiones ya rectificadas, tienen todas componente alterna y componente continua. ¿De acuerdo? Entonces, la continua es la que os he dicho. Y luego, el valor eficaz o RMS, el valor eficaz y RMS es lo mismo, cada vez que digamos el valor RMS es el valor eficaz. El valor eficaz o RMS, digamos que es el valor que mediría un polímetro en una tensión alterna. Por definición, el valor eficaz de una tensión alterna es el valor que
desarrolla la misma potencia o la misma energía sobre una carga que desarrollaría una tensión continua de ese mismo valor. Es una definición más que cuantitativa, cualitativa. El valor eficaz de una tensión alterna es el valor tal que una tensión continua de ese mismo valor provocaría los mismos efectos de potencia y energía eléctrica. El mismo efecto de calor, digamos, si es una resistencia de calefacción, le meto una tensión alterna de 220 voltios de tensión eficaz durante un minuto y luego cojo esa misma resistencia, le meto una tensión continua de 220 durante un minuto y se calientan igual. Eso es lo que quiere decir la tensión eficaz. El valor eficaz. Bueno, pues el valor eficaz de una tensión alterna pura, siempre, eso lo dijimos en la unidad 2, lo recordamos, el valor eficaz de una tensión alterna pura es igual al valor máximo partido por raíz cuadrada de 2. Bueno, pues bien, el valor eficaz de la componente alterna de esta señal, de esta tensión de media onda, es S. La tensión máxima partido por 2. Ese es el valor eficaz de la componente alterna. Digamos, la componente alterna sería más o menos así, aunque tiene armónicos, porque esto es recto, ¿vale? No tiene una forma alterna pura, por lo tanto, una señal que tiene una forma que no es alterna, tiene armónicos. Los armónicos que son señales alternas que según el principio de superposición se van sumando a estas. ¿Vale? Una señal, por ejemplo, del sonido, lo que sea, que tiene una forma así irregular, ¿vale? Bueno, pues eso siempre es una suma de señales alternas perfectas y de componente continua de distinto valor. Por ejemplo, una tensión cuadrada pues se puede formar con los armónicos de la onda principal y luego de todos los submúltiplos de esa, o todos los múltiplos de esa onda, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de los armónicos. Si yo tengo por ejemplo, una onda cuadrada, esto es la suma de la señal principal, que es la señal alterna de esa misma forma, o sea, de una señal alterna perfecta de esa misma frecuencia, y luego múltiplos más pequeños cada vez, ¿vale? En cuanto a múltiplos, en cuanto a frecuencia, y en cuanto a amplitud. Entonces, la suma de todas esas da una forma de onda, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, eso es lo que me refería con los múltiplos, o sea, con los armónicos. Pero en este caso, no contemplamos los armónicos al ser esto recto, porque tiene seguramente armónicos, y decimos que el valor eficaz de la componente alterna, suponiendo que esto fuera una tensión alterna perfecta, el valor eficaz de esta alterna es igual a la tensión máxima partido por 2. ¿Vale? Ese es el valor eficaz de la componente alterna. Por lo tanto, tenemos que un rectificador de media onda tiene la componente continua es el valor máximo partido por pi y la componente alterna el valor máximo partido por 2 de un rectificador de media onda. ¿Y qué podemos hacer o cómo podríamos hacer que esa media onda se aprovechara? Pues con rectificadores de onda completa. Es decir, yo si consigo que esa semionda negativa consigo darle la vuelta, tendríamos un rectificador de onda completa, que a todas luces es de mejor calidad, aunque sigue habiendo una componente alterna, lógicamente, de mejor calidad que la anterior. Una tensión continua será tanto mejor calidad cuanto menos componente alterna tenga. La línea recta no tiene ninguna componente alterna. Entonces, cuanto menos componente alterna tenga, tenemos una tensión continua de mejor calidad. Y en un sistema de convertidor de alterna continua es lo que hay que procurar, ¿no? Que tenga la mejor calidad posible. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Esto se consigue pues de dos formas. Hay dos circuitos de rectificador de onda completa. Uno es utilizando un transformador con una toma intermedia y solo dos diodos, pero por contra necesitamos un transformador con toma intermedia, que decir un transformador que en el secundario tenga una toma justamente en la mitad del bobinado,
para tener una tensión simétrica por arriba y por abajo, y sería este el montaje, ese que veis ahí, ¿vale? Son dos diodos, y si nosotros nos fijamos en el itinerario de la corriente de esos dos diodos, la corriente, cuando el semiperiodo en que este sea positivo, este será positivo también, entonces este diodo está en disposición de conducir y circulará la corriente por aquí, porque por aquí no puede, ¿eh? Entonces circulará por la corriente en la resistencia de arriba a abajo, y el retorno de la resistencia sería a la toma intermedia. Luego tenemos que durante el semiperiodo positivo de esta onda, aquí tenemos esta parte de tensión de este bobinado, que sería este primer semiperiodo de aquí. ¿Vamos? Y cuando este sea negativo, pues cuando este sea negativo, este lo será también, y entonces el que estará, perdón, cuando este sea positivo, este será positivo, y entonces el que estará en disposición de conducir será el de 2, y no el de 1. Y la corriente volverá a pasar otra vez por la resistencia también de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Lo veis ahí. Y se cerrará también por la toma intermedia. Tenemos, por lo tanto, tensión en la resistencia cuando este sea positivo, aquí de arriba a abajo, y cuando este sea positivo, también aquí de arriba a abajo. Y por lo tanto, tanto en el semiperiodo positivo de la entrada como en el negativo, la corriente pasa por la resistencia siempre en el mismo sentido. ¿De acuerdo? La circunstancia es que la tensión que va a haber en la resistencia será la correspondiente solamente a medio bobinado. Lo tendremos aquí y veremos la tensión que hay en la carga en función de la tensión alterna. Podéis ver ahí que ahora la tensión que hay, si os dais cuenta, es de menor, bueno, sí, es la misma porque estamos tomando también la toma intermedia, pero realmente siempre en la carga está circulando, veis, la tensión en el mismo sentido. ¿Alguna duda? Rectificación, rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia. Y finalmente otro esquema de rectificadores monofásicos, porque luego los trifásicos también tienen su espacio, se llama empuente de Graef. Utiliza el doble de diodos, pero como ventaja se aprovecha toda la tensión o toda la potencia que me da el transformador, porque utilizamos todo el bobinado. Y si nos fijamos en este caso, hay dos pares de diodos, el D1, D2, D3, D4, D1 y D4, que conducirán durante un semiperiodo, y D2 y D3 que conducirán durante el otro semiperiodo. Por ejemplo, supongamos que este de aquí, el de arriba, es positivo y el de abajo es negativo. Si el de arriba es positivo, el diodo que va a conducir es D1, no puede conducir D3, porque está en oposición. Luego la corriente saldría por D1, seguiría por aquí y pasaría de arriba a abajo por la resistencia, retornando por D4, porque D3 no puede retornar al mismo punto, tiene que retornar a otro punto, retorna por D4. Por lo tanto, cuando este es positivo, durante el semiperiodo positivo, conducen D1 y D4, haciendo que la corriente pase de arriba a abajo por la resistencia. Tendríamos este semiperiodo de aquí. Cuando este de aquí arriba es negativo y el que es positivo es este otro, el diodo que está en disposición de conducir es D2, porque el positivo está al ánodo aquí el positivo está al cátodo. Por tanto, la corriente pasa por D2 y nuevamente pasa por la parte superior de la resistencia de arriba a abajo. Y retorna ya, en este caso, por D3 para retornar al otro punto de la delimitación del transformador. Es decir, que cuando este semiperiodo es positivo, es negativo, el que conduce en este caso es D2 y D3 para dar la vuelta al semiperiodo y hacer que la corriente pase siempre en el mismo sentido por la resistencia. En este caso veis que la tensión que queda aplicada a la resistencia es la tensión de toda la bobina. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Solo que en este caso, bueno, que no se nota la diferencia con respecto del otro, pero sí que podemos ver que queda toda la onda completa. Aquí en el osciloscopio os adelanto algo para saber cuánto es el valor de las tensiones y del nivel de tensión que estamos midiendo aquí. Se determina por estos valores de aquí, que son los voltios por división, la posición de los atenuadores. El canal A, que es el de arriba, está en 20 voltios por división. Si nosotros midiéramos las divisiones que hay, por ejemplo, entre pico superior y pico inferior, ¿vale? Pico superior y pico inferior,
Más o menos hay 1, 2, 3 y media. Pues serían 3 y media por 20. ¿Vale? El valor pico a pico. El valor máximo pues sería básicamente una división y media. Un poquito más, casi 2 divisiones. ¿Vale? Aquí, ¿cuánto valor tenemos? Pues tenemos aquí pues una división un poquito más. Esto ya veis que para manejar el osciloscopio en realidad lo que hacemos es esta señal, ponerla en un punto donde podamos medir, ¿vale? Por ejemplo, ahí, desplazándose incluso para un lado o para otro. Aquí tenemos, bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues más o menos una división y 3/4 por 20 voltios, bueno, por lo que ve. Es así como se miden las tensiones en el osciloscopio. Bueno, eso ya lo veremos en otro momento, porque vamos a trabajar primero, sobre todo con el osciloscopio real, para tomar esto. Simplemente aquí lo que quería es mostraros un poco las señales que hay tanto a la entrada como en la carga del rectificador de onda completa en puente de Graef. Y ahí lo tendríamos. ¿Y qué valores tiene de valor medio de continua y de valor de alterna? Bueno, pues el valor medio de continua justamente es el doble, claro. Antes era valor máximo partido por pi, ahora es el doble del valor máximo partido por pi, porque son dos crestas iguales, entonces es el doble. Y el valor eficaz de la RMS calculado es el valor máximo partido por raíz de 2. ¿De acuerdo? Sería el valor eficaz de la componente alterna. Daros cuenta que esta es de mejor calidad por dos razones. Primero, porque la componente continua es superior y porque la componente alterna es inferior que la anterior. Cuanto más ocurra esto, mejor calidad de tensión de continua tendremos. Cuanto más grande sea la componente continua con respecto a la componente alterna, mejor será la calidad de esa tensión. Es un factor que cuantificaremos más adelante, cuando veamos los filtros. Veamos por qué es mejor un rectificador que otro. Y ese factor lo llamamos el factor de forma. El factor de forma es un índice, y como todo índice no tiene unidades, porque dividimos voltios entre voltios, que caracteriza la calidad de una tensión continua rectificada. Y se define como la relación entre el valor eficaz de la componente alterna y el valor de la componente continua. Es decir, los dos valores que hemos estado viendo. Y cuanto más pequeño sea este valor, mejor será la calidad de esa corriente continua. Es decir, hay que tender a que sea lo más pequeño posible. Que sea la tensión alterna lo más pequeña posible y la tensión continua lo más mayor posible. Así, si comparamos los dos diodos que hemos visto hasta ahora, o sea, los dos rectificadores que hemos visto hasta ahora, el factor de onda del rectificador de media onda es un valor fijo, que en este caso da igual la tensión que sea, porque siempre el valor máximo se irá de arriba, tanto arriba como abajo, se me queda en pi medios. Ese es el factor de forma de un rectificador de media onda. Es decir, 1,57. Es un factor de forma mediocre, altamente. Hay que tender a factores de forma de 0,00, o sea, una cosa lo más pequeño posible. Y el rectificador de onda completa tiene ese factor de forma. Si dividimos la componente alterna entre la componente continua, se nos va el valor máximo y se me queda que es pi partido por 2 y por raíz cuadrada de 2. Fijaros que ahora el denominador es un poquito más grande que el de arriba. El de arriba es pi partido por 2 y ahora es pi partido por 2 y partido también por raíz de 2. Sería el factor de forma de media onda dividido por raíz de 2, básicamente. El valor es 1,11. Como es un valor menor, la calidad de este rectificador es mayor. ¿Está claro? Es una cuestión que se puede cuantificar. Hay otros rectificadores, aparte del monofásico, estaría el trifásico, por ejemplo. El de media onda es una extensión del de monofásico, necesitamos las tres fases y el neutro, metiendo un rectificador en cada fase, un diodo en cada fase. Ese sería el rectificador trifásico de media onda. Cuando esté la fase 1, predominará la fase 1, conducirá el diodo 1, cuando esté la fase 2, el diodo 2, y cuando esté la fase 3, el diodo 3, tomando esa forma. Fijaros que la forma que toma la señal que aplicamos a la carga es la que está ahí sombreada en negro, ¿vale? Es aquí.
Cuando está la fase roja, conduce el diodo de 1. Cuando la fase roja baja, la que predomina es la verde, conduciendo el diodo de 2. Cuando la fase verde baja de ese valor, la que predomina es la fase azul, o la fase L3, conduciendo el diodo de 3. Y luego se inicia otra vez el ciclo. Por lo tanto, fijaros ya la señal que tenemos aquí. Es como una onda completa casi del otro, pero ni siquiera llega a cero. Por lo tanto, la calidad de esta onda es mejor. Porque digamos que aproximadamente, gráficamente, la componente continua sería una línea recta que divide esto en dos. Y la componente alterna es la que se refiere a esta tensión alterna de aquí. Al valor eficaz de esa tensión alterna, que es mucho más pequeña que la que teníamos antes, que tenía toda la cresta, lógicamente. Es decir, tenemos mejor calidad de la señal. ¿Y el de onda completa cómo es? El de onda completa es un triple puente de Graef, que es ese. ¿Veis que es como el monofásico, puente de Graef? Solo que en lugar de ser 2 son 3. Entonces, aquí ya hay 6 tensiones. Para empezar. Aparte de las tensiones simples, que son estas que veis aquí abajo, señaladas. El rectificador de media onda sería el que hace estas crestas de aquí. El de onda completa coge las tensiones entre fases, que son raíz de 3 veces más grande que la tensión simple. Digamos que esta sería la cresta positiva de la fase entre 1 y 2. ¿Vale? La siguiente sería la de entre 1 y 3. Y la siguiente sería entre 2 y 3. Así pues, tenemos que cuando predomina 1 y 2, los diodos que conducen son D1 y D5. Conducirá D1 por aquí y retornará por D5. Luego vendrá la 1 y la 3, que es D1 y D6. D1 viene por aquí y D6 que retorna a la 3. ¿Vale? Luego viene D2 y D6, que es la 2 y 3. D2 sería el diodo 2, por aquí, y el diodo 6. Luego viene D2 y D4, que es la fase 2 y en positivo y la fase 1 en negativo. Digamos que a partir de aquí ya se repite como el D1 y D5, pero con polaridad inversa. Y así sucesivamente. Con lo cual, veis que aquí se ve claramente cómo mejora también la calidad de una onda completa trifásico con respecto de un media onda trifásico. La componente continua es mayor, porque sería una línea recta que más o menos divide este entre 2. Y la componente alterna es también mucho menor. ¿De acuerdo? Y vamos mejorando cada vez más desde el rectificador monofásico de media onda. Fijaros bien cómo aquí en el rectificador trifásico tenemos una fuente de mejor calidad, una tensión continua de mejor calidad. Pero todavía tiene vibración, todavía tiene una componente alterna. Esa es la cuestión. La componente alterna que se puede mejorar tanto en monofásicos como en trifásicos mediante filtros. ¿Recordáis en la unidad 2 cuando hablábamos de los filtros? Bueno, pues aquí va a ser un filtro muy sencillo, es un filtro pasabajos. Un filtro que solo va a permitir pasar las frecuencias bajas, tan bajas como 0. Y las altas las va a bloquear. ¿Cómo? Sencillamente poniendo un condensador en paralelo con la carga. De esa forma tenemos un filtro sencillo para un rectificador de corriente continua, incluso de media onda. Podemos obtener una corriente continua con un rectificador de media onda mejor incluso que la de una trifásica, si ponemos un condensador adecuado, si ponemos un filtro adecuado. Esa sería la manera de conectarlo. Recordad que el filtro de pasabajo es pasabajo porque el condensador lo que hace es comportarse como un interruptor cerrado con las frecuencias altas. Pero esto se explica también mejor con el proceso de carga y descarga de un condensador. Por aquí el condensador se va a cargar por el circuito formado por la fuente, el diodo y el propio condensador, es decir, se va a cargar de una forma muy rápida porque no tiene ninguna resistencia, va a haber una corriente alta para cargarse.
Y luego el circuito de descarga lo va a hacer el condensador sobre la propia resistencia, que ya será una descarga más lenta. Se producirá una forma de onda parecida a esta, en el cual la carga se hace prácticamente siguiendo la tensión de línea y la descarga se hace de una forma lenta, tan lenta que no termina de descargarse cuando llega el siguiente semiperiodo. Y entonces vuelve otra vez a crecer la tensión del condensador. Se descarga lentamente hasta que llega el siguiente semiperiodo. Cuanto más grande es la capacidad del condensador, más lenta es la descarga. Porque existe una constante de un circuito formado por un condensador y una resistencia, que es la constante de tiempo, que se denomina con la letra griega tau. Una T chiquitita. Y la constante de tiempo es simplemente el producto de la capacidad por la resistencia. Entonces, cuanto más grande la capacidad, más grande la constante de tiempo. Cuanto más grande la resistencia, más grande la constante de tiempo. Y se estima que un condensador completa su carga o su descarga en un periodo de 5 veces esa constante de tiempo. Es una estimación de la carga y descarga del condensador. La constante tau, que es el producto de la capacidad del condensador en faradios por la resistencia en ohmios. La constante de tiempo en segundos. Y entonces, cuanto mayor sea ese producto, pues mayor es el tiempo. Como el circuito de carga es a través de una resistencia muy pequeña, la constante de tiempo es muy pequeña, el circuito de carga. ¿Ah? Digamos que pasaría por aquí. Pasaría por aquí y entonces la constante de tiempo es muy pequeña. Pero el circuito de descarga no, porque se descarga a través de la resistencia de carga. Entonces, cuanto más grande sea la resistencia de carga y más grande sea el condensador, la constante de tiempo será mayor y por tanto la descarga se producirá más lentamente. Vemos aquí cómo se carga de manera instantánea o prácticamente sigue la tensión, pero la descarga se produce lentamente. Si el condensador fuera más grande, pues se produciría más lentamente todavía. Con lo cual tendríamos una corriente continua tan perfecta casi como quisiéramos. Ahí está explicado eso. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador, mayor será la constante de tiempo. Esta es la letra tau a la que hacía referencia. Entonces, esta componente alterna será tanto más pequeña cuanto mayor sea el condensador. Esta componente alterna que la denominaremos también rizado. Cuanto mayor sea el condensador, más pequeño va a ser el rizado y mejor será la calidad de esa componente, de esa señal continua. Por supuesto, si el mismo condensador le aplicamos a un rectificador de onda completa, el rizado va a ser más pequeño porque antes se va a encontrar la descarga del condensador con la siguiente semionda y por tanto va a bajar menos. Por supuesto, si ponemos el condensador en un rectificador trifásico de onda completa, pues el rizado también sería bastante menor. ¿Está esto claro? El cálculo aproximado, la fórmula, del condensador respondería a la siguiente expresión. Sería igual a la intensidad de la carga partido por la tensión eficaz de la componente alterna que queremos, como mucho, ¿vale? Y multiplicado por la frecuencia de rizado. La frecuencia de rizado es un valor constante que depende del tipo de rectificador, básicamente. Porque fijaros bien aquí aquí la frecuencia pues sería igual que la de la componente alterna. Aquí sería la mitad la frecuencia. O sea, perdón, el doble. Porque aquí, fijaros, la tensión alterna, por ejemplo, si tenemos una tensión alterna de 50 Hz, aquí la frecuencia sería también de 50 Hz. Sin embargo, aquí la frecuencia sería de 100 Hz. Entonces, ese es un valor fijo que va a depender del tipo de rectificador que tengamos y lo único que vamos a determinar es que en base a la carga, a la intensidad de carga, pues calcularemos el condensador según la tensión de rizado que queramos.
el valor eficaz de esa tensión de rizado. Nosotros no vamos a hacer ese cálculo. Lo que sí vamos a hacer en nuestras prácticas va a ser hacer montajes de rectificadores de media onda, de onda completa, con condensadores, un condensador más pequeño, un condensador más grande, y vamos a hacer la observación en el osciloscopio, ¿no? Y vamos a calcular para cada uno de los casos, ya lo plantearé ya en la próxima sesión, el factor de forma. En cada caso, vamos a aprender a calcular el factor de forma, determinando el valor de la componente alterna, determinando el valor de la componente continua y dividiendo ambos. Por ejemplo, el valor de la componente alterna sería igual al valor pico a pico de rizado. El valor pico a pico es el valor que hay entre la cresta positiva y la cresta negativa, ¿vale? Partido por 2, con lo cual tendríamos el valor máximo de rizado. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, una onda de estas características, el valor de RMS de la onda sería el valor de esta componente alterna que veis aquí, si lo divido por la mitad, ¿vale? Esto sería el valor de continua, y el valor eficaz de esta sería el valor de rizado. Y el valor eficaz de esta es simplemente el valor máximo de esta dividido por raíz de 2. Si esto es V0 de rizado, sería igual a VRMS igual a V0 de rizado partido por raíz cuadrada de 2. Pero como con el osciloscopio va a ser difícil sacar ese valor, lo que vamos a hacer va a ser dividir el valor pico a pico, sería el valor pico a pico, que es fácil de determinar con el osciloscopio, dividido por 2, que es el valor máximo, y dividido también por raíz de 2. Por eso es por lo que en la diapositiva pongo valor pico a pico de rizado partido por 2 y por raíz de 2. Y el valor de la componente continua, lo tenéis ahí, ¿veis? Valor pico a pico de rizado, valor máximo y valor mínimo, ¿no? Y el valor de la componente continua sería el valor máximo de la onda completa, o sea, de toda la onda, es una línea que divide aquí a esto por la mitad, menos el valor pico a pico de rizado partido por 2. Es decir, si yo quiero sacar esta altura de aquí, tengo que coger el valor máximo de aquí, todo esto, y quitarle este cachito. Es decir, coger el valor máximo no del rizado, sino el valor máximo de la señal, y luego coger el valor máximo de aquí y restárselo. Por eso por lo que pongo aquí es el valor máximo menos esto. Y esto es este cachito de aquí arriba, ¿vale? Que es el valor pico a pico, como señala aquí, dividido por 2. Bueno, incidiremos sobre esto también cuando os plantee la práctica el próximo día, ¿vale? Esto que quede aquí registrado y que esta diapositiva os sirva de referencia para aplicarlo cuando vayáis a hacer la práctica, porque vamos a utilizarla para hacer eso, para determinar el factor de forma de cada uno de los montajes que hagamos. Y con esto dejamos hoy la sesión de sistemas de potencia, porque lo siguiente sería plantear la actividad que está enfocada con este contenido.